Vamos a analizar la ley de Boyle-Marriott en la práctica del buceo. Para ello, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En el buceo tenemos dos tipos de presión. La presión atmosférica, debido al peso del aire sobre la superficie del agua, y la presión hidrostática, debido al peso del agua sobre la superficie del buceador. Si hacemos la suma de estas dos presiones, la presión atmosférica más la presión hidrostática, nos da como resultado la presión absoluta o la presión total. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nos vamos sumergiendo en el agua, cada vez estaremos experimentando más presión. Cada 10 metros, el buceador experimentará una atmósfera de presión más. Incrementará la presión una atmósfera. Quiero decir, si nos fijamos en el dibujo, vemos cómo en la superficie del agua, es decir, a nivel del mar, la presión es de una atmósfera. Si nos sumergimos 10 metros, el buceador va a experimentar una atmósfera de presión debido a la presión atmosférica, al aire, y otra atmósfera de presión debido al peso del agua. Por tanto, en total experimentará 2 atmósferas de presión. Si nos sumergimos otros 10 metros, ahora incrementamos una atmósfera de presión, es decir, tenemos una atmósfera de presión debido a la presión atmosférica más otras 2 debido a la presión hidrostática. Un total de 3 atmósferas. Y así, cada 10 metros se va incrementando una atmósfera más. Esto es muy importante porque afecta a nuestro cuerpo. Si nos fijamos en el siguiente dibujo, en nuestro cuerpo hay cavidades de aire. Y estas cavidades de aire, que son pulmones, senos paranasales, oídos internos, etc., pues se pueden comprimir y se pueden expandir, ya que los sólidos y los líquidos, como bien sabemos, no se pueden comprimir. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el buceo porque si no hacemos bien esta práctica, podemos llegar a lesionarnos. Podemos tener lesiones leves, lesiones graves e incluso la muerte. Podemos sufrir cambios en los pulmones, podemos sufrir ciertos dolores en los senos paranasales, podemos tener también dolores en el tímpano o incluso romperlo. Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta a la hora de la práctica. Por ejemplo, estoy segura que alguna vez te ha pasado que a medida que has ido descendiendo en el agua, has sentido como una leve molestia en el oído. ¿Por qué? Porque cuando vamos descendiendo en el agua, hay más presión encima de nosotros, por los lados, ya que la presión del agua se hace en todas las direcciones. ¿Qué ocurre? Que debido a ese aumento de presión, el aire que se encuentra dentro del oído disminuye de tamaño y lo sentimos. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de esa molestia y así equilibrar las dos presiones a ambos lados del tímpano? Bueno, pues podemos hacer una maniobra que se llama la maniobra de compensación, que podéis observar ahí en el dibujo cómo se realiza. Es forzar al aire desde la garganta hacia los senos y hacia el tímpano. Y por tanto, como podemos observar en el dibujo del oído, lo que podemos hacer es expulsar de alguna manera, ¿verdad?, ese aire hacia afuera y así equilibrar esas dos presiones. Ahora bien, hemos dicho que también tiene efecto en los pulmones. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si inhalásemos aire en la superficie y nos introdujéramos dentro del agua y fuéramos manteniendo esa respiración poco a poco yendo hacia abajo, descendiendo? ¿Qué ocurriría con nuestros pulmones? Bueno, pues para verlo vamos a hacer un símil y vamos a utilizar un globo lleno de aire. En este caso van a ser unos 6 litros. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en la superficie tenemos la presión atmosférica, entonces estamos a una atmósfera de presión. ¿Qué va a pasar cuando bajemos, por ejemplo, 10 metros? Pues que se ha reducido su tamaño y lo mismo va a ocurrir cuando descendemos otros 10 metros, ¿verdad?
Bien, ¿cómo calculamos ese volumen exacto, el volumen que va a tener a 10 metros y a 20 metros? Bueno, pues para ello tenemos que aplicar la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, ¿cuál es la situación 1? ¿Cuáles serán los parámetros de P1 y V1? Pues van a ser los que tengamos en la superficie. Una atmósfera de presión y 6 litros de volumen. Y vamos a querer calcular el volumen que va a ocupar cuando se encuentre a 10 metros. Por tanto, 2 atmósferas de presión. Vamos a despejar ahora este volumen 2, por eso lo que vamos a hacer es este 2 atmósferas que está multiplicando con V2, vamos a pasar hacia el otro lado dividiendo. Entonces vemos que las unidades de atmósfera se van a simplificar. ¿Y qué obtenemos como resultado? Pues podemos observar aquí 1/2 por 6 litros, que es lo mismo que decir 6 litros entre 2, es decir, 3 litros. Hemos reducido el volumen de este globo a la mitad. Ha pasado de 6 litros a 3 litros. Ahora, ¿qué va a ocurrir si descendemos otros 10 metros? Pues en este caso volvemos a utilizar los datos de la situación 1 cuando nos encontramos ahí arriba en la superficie y ahora vamos a sustituir este dato de aquí, 3 atmósferas de presión. Por tanto, al despejar el volumen, en este caso nos da lo siguiente, 1/3 por 6 litros, es decir, 6 litros entre 3, 2 litros. Lo que hemos hecho es reducir el volumen a 1/3. Imagínate lo que supone eso para nuestros pulmones. Uno que hace un buceo libre, es decir, apnea, eso es lo que le va a ocurrir. Se van a reducir mucho sus pulmones. Pero si utilizas un equipo cuando haces buceo, pues como tienes aire comprimido, podrás estar inhalando y exhalando aire continuamente. Por tanto, no tendrías este problema. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Es decir, ¿qué ocurrirá si ascendemos? Hemos visto que al descender nuestros pulmones se van a ir contrayendo. Vale, pero ¿qué ocurrirá si, por ejemplo, estamos a 20 metros de profundidad, inhalamos aire, aspiramos aire y mantenemos esa respiración hasta llegar a la superficie? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues otra vez vamos a aplicar la ley de Boyle-Mariotte. En este caso, como nos encontramos a 20 metros de profundidad, esta es nuestra primera situación, situación 1. Vamos a sustituir este dato aquí. P1 van a ser 3 atmósferas. El volumen que vamos a inhalar de aire le vamos a llamar V1. Y después, cuando nos encontremos arriba, vamos a estar con una atmósfera de presión, ¿verdad?, en la superficie. Y vamos a ver la relación que existe entre V1 y V2. Por tanto, vamos a despejar el V2 y ¿qué vemos en este caso? Bueno, pues vamos a fijarnos en este resultado de aquí. Cuando lleguemos arriba a la superficie, el volumen de nuestros pulmones, V2, que es este dibujo de aquí, va a ser 3 veces mayor que el volumen de los pulmones cuando nos encontremos a 20 metros de profundidad. Se va a triplicar. Entonces, esto es algo muy peligroso cuando hacemos buceo, porque puede llegar a que los alvéolos que se encuentran en los pulmones lleguen a estallar y entonces ya dejamos de respirar. Entonces, una ley que debemos de seguir muy, muy, muy importante en el buceo es que nunca podemos mantener la respiración. Siempre tenemos que estar inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. De esa manera, pues podemos llegar a evitar esas lesiones. Hay lesiones que pueden ser leves, pero hay lesiones que pueden ser graves, incluso llegar a la muerte. Hay también otro tipo de lesión que no hemos comentado en este vídeo, que se llama síndrome de descompresión o mal de presión, pero esto está ligado a otra ley, la ley de Henry, que lo analizaremos en otro vídeo que podrás encontrar en la cajita de descripción.